Bueno, seguimos con el artículo 173, estábamos viendo, y ahora continuamos con el inciso tercero, que nos dice: el que defraudare haciendo suscribir con engaño algún documento. Bien, la acción típica es hacer suscribir con engaño un documento que resulte idóneo, ese documento, para provocar un perjuicio patrimonial. El documento puede ser un documento, un instrumento privado, un instrumento público, con firma tradicional o con firma digital, en el concepto del artículo 77 del Código Penal. Para que ustedes se den una idea, estamos hablando de una persona que está engañando a otra. A través de Cerdit logra que le firme un documento y ese documento le va a provocar un perjuicio. Imagínense ustedes una persona que con engaño le hace firmar a otra la renuncia de un crédito. Entonces esa persona, al renunciar al crédito, pero ya no sabe que lo está renunciando porque está firmando engañada ese documento, después ese crédito no lo puede ejecutar. El sujeto activo puede ser cualquier persona. El dolo, obviamente que es, como digo, un delito doloso y únicamente compatible con dolo directo. ¿Cuándo se consuma el delito? Bueno, cuando se provoca o se produce el perjuicio. Bien, en estos casos puede variar la situación cuando de la propia firma del instrumento se produce el perjuicio. En cambio, hay otros instrumentos que solo se producirá el perjuicio una vez que ese instrumento o documento se utilice. En este tipo de casos, la consumación se producirá a partir del uso. En cambio, en el primero que antes mencioné, a partir de la firma, que es cuando se celebró el negocio o el contrato o el acto jurídico celebrado engañosamente, y a través de esa firma ahí en forma inmediata se produce el perjuicio patrimonial. Inciso 4. El inciso 4 nos dice: el que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo en ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio o de un tercero. Bien, entonces, ¿cuál es la acción típica o la conducta típica? Defraudar extendiendo un documento en blanco y después utilizando ese documento en perjuicio de la persona que lo firmó en blanco. En el ámbito de las relaciones comerciales y demás, la firma en blanco es, digamos, habitual y normal. Documentos firmados en blanco, cheques firmados en blanco, pagarés firmados en blanco, o contratos donde se firma no totalmente en blanco, pero con cláusulas que después llena el autorizado, la persona que el sujeto pasivo confía en que va a utilizar ese documento firmado en blanco de acuerdo a las instrucciones que
se les ha dado. Y acá estamos, ven, la persona está defraudando, o sea, engañando, abusando de la confianza para utilizar ese documento en blanco de una forma no convenida, no acordada entre las partes. El delito en cuanto a los sujetos activo y pasivo puede ser cualquier persona que firma en blanco un documento y otro lo utiliza contra su voluntad. Requiere dolo directo y la consumación del delito se produce efectivamente cuando el perjuicio patrimonial se determina en la maniobra que lleva a cabo el sujeto activo. El inciso quinto nos dice: el dueño de una cosa mueble que la sustrajera de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de terceros. Bien, ¿qué se está protegiendo acá? Acá lo que se está protegiendo es el goce y ejercicio de un derecho, y que ese goce es privado ilegítimamente por otra persona. Ustedes recuerdan que hay innumerables contratos donde el dueño, quien tiene derecho sobre las cosas, las entrega, y que después la persona que recibe el bien nuevamente la tiene que devolver. ¿Por qué se llama hurto impropio? Porque el sujeto activo, que es quien tiene el derecho o es dueño de la cosa, sustrae de quien tiene la tenencia o posesión legítima de la cosa, y de esa manera la recupera afectando los derechos del sujeto activo. La mayoría de los autores dice que la forma en que se produce el delito es similar. El verbo sustraer es equiparable al sustraer utilizado, o el apoderamiento utilizado en el hurto. Pero también otros autores señalan que además de sustraer, también este delito puede producirse cuando el sujeto activo engaña al sujeto pasivo, y también de esa forma logra apoderarse de ese bien. Acuérdense que el sujeto pasivo tiene la tenencia de la cosa, la tenencia legítima de la cosa, y el sujeto activo es el que la toma sin derecho. Imagínense, vamos a poner un caso para que ustedes lo puedan vislumbrar en la práctica. Imagínense en un contrato de comodato. Yo soy dueño de una bicicleta. Celebro un contrato de comodato que es, se la presto. Contrato de comodato, le presto la bicicleta a una persona por 6 meses. Firmamos el comodato, y esta persona se asegura que en esos 6 meses puede usar la bicicleta, ir de aquí, ir para allá y hacer sus actividades propias en la bicicleta, o salir a pasear en bicicleta.
Pasado un mes, yo, que soy el dueño de la bicicleta, voy y le sustraigo la bicicleta a esta persona sin ningún derecho, porque tenía firmado un contrato de comodato. Yo soy el dueño, ¿puede haber hurto? No, el hurto simple que vimos hace unas cuantas clases atrás. ¿Puede haber hurto? No puede haber hurto. ¿Por qué? Porque la cosa tiene que ser total o parcialmente ajena para que haya hurto. Bien, yo soy el dueño de la cosa. Entonces, de esa manera, el dueño de la cosa, yo, se apodera del bien mío, pero sin derecho, porque el sujeto pasivo tenía un derecho que prevalece sobre el mío. ¿Por qué? Porque había firmado un comodato por el cual yo me comprometí a darle, y se la di, la bicicleta, y a ir él, el sujeto pasivo, usarla durante ese tiempo. Y yo lo estoy privando ilegítimamente de ese derecho. Obviamente que requiere dolo directo y se consuma cuando efectivamente se produce el perjuicio, que es en este caso la privación de que el sujeto pasivo pueda ejercer esos derechos que oportunamente se le habían acordado. Seguimos con el inciso 6. El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado o falsos recibos. Bien. Seguimos con con delitos que afectan el patrimonio, que afectan la propiedad del sujeto, pero acuérdense que también en estos delitos hay un plus que también se da justamente, claramente se ve en este delito, que es que se está violando la buena fe transaccional que deben existir en las relaciones jurídicas. Y aquí estamos hablando de, fíjense, simulación. Simulación que se ve como vicio de los actos jurídicos, acuérdense, en Civil 1, junto con otros vicios como el fraude o la lesión. Bien, ¿qué pasa en materia civil cuando se produce la simulación? La persona afectada por el acto simulado puede pedir la nulidad del acto jurídico. El concepto de simulación que tenemos acá en este artículo es similar al del Código Civil, sí, exactamente, es similar. Sin perjuicio de lo cual los autores reclaman un plus para que se dé el delito penal que estamos mencionando en este inciso. Y este plus es que la conducta no solamente esté, como se llama, destinada a engañar, sino que también produzca un perjuicio determinado. Y los medios utilizados para eso pueden ser de los más variados, para lograr el acto simulado y que ese acto simulado o recibos falsos perjudiquen a terceros. Este delito tiene la característica de que estamos frente a un delito que se llama de codelincuencia. ¿Por qué? Porque yo necesito celebrar un acto simulado entre dos partes. Y ese acto simulado, que no existe en la realidad, es el que va a perjudicar económicamente a una tercera persona. Por eso debe haber codelincuencia
dos partes, dos personas, o por lo menos dos personas, puede haber más de dos personas según la cantidad de partes que hayan en la relación jurídica, y eso va a provocar el perjuicio. El sujeto pasivo de este delito no está en esa relación contractual. ¿Se entiende esto? Es un tercero a esa relación contractual. Pero producto de esa relación contractual que es simulada, es falsa, es que produce el perjuicio. También se puede llevar a cabo este delito a través de las firmas de recibos falsos. Digo que recibo algo que efectivamente no recibí por parte de otra persona, y ese recibo es el que provoca a un tercero un determinado perjuicio económico. Vamos a un ejemplo de este tipo de artimañas para que ustedes les queden claro. Imagínense que el sujeto pasivo es la esposa de un acto simulado que lleva adelante el esposo con otro sujeto que afecta ese acto simulado los bienes gananciales de la esposa. Entonces tengo al esposo que con otro sujeto, codelincuencia, porque los dos están de acuerdo en engañar a la esposa, insisto, se ponen de acuerdo, firman un contrato simulado donde los bienes gananciales le desaparecen a la esposa, y el sujeto pasivo, ¿quién es? Este tercero, la esposa, que no ha tenido ninguna relación contractual, ni verdadera, ni simulada, ni nada, porque el contrato se celebró entre el esposo y esta persona, que es cómplice o coimputado del acto delictivo. Y esto lo hacen ¿para qué? Simular, para engañar y provocarle un perjuicio a la esposa, que va a perder parte de los bienes gananciales. El dolo requerido por este tipo penal, obviamente que es dolo directo, igual que hasta ahora hemos dicho. El perjuicio, cuando se produce el perjuicio, es cuando se consuma el delito. En el punto, o en el inciso, mejor dicho, 7, está un delito que realmente es bastante complicado. Yo voy a dar, como estoy dando hasta ahora, un panorama general de los diferentes delitos que se ven en este artículo. Todos son muy complejos. Imagínense, para que ustedes tengan idea, por cada uno de estos incisos donde están cada uno de estos delitos, en la mayoría de las veces hay un libro completo para tratarlo. Entonces, nosotros lo estamos tratando ahora sintéticamente, ustedes lo van a estudiar también sintéticamente, porque no van a estudiar un libro por cada uno de estos incisos, y ustedes lo van a leer de la bibliografía que le hemos repetido siempre, ¿no? Creus, Buen Padre, D'Alessio, Código Comentado de Pensamiento Penal, y que, si bien lo tratan bien, estos incisos también lo hacen en forma limitada. Entonces les decía, lo que se ha escrito sobre este delito, denominado administración infiel o administración fraudulenta, bueno, hojas y hojas, libros y libros. Y dice así: el que, por disposición de la ley, de la autoridad
o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, o para causar daño, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados, u obligare abusivamente al titular de estos. Bien. Obviamente seguimos delitos contra el patrimonio, contra la propiedad, pero acá se le agrega un elemento que resulta muy determinante, que lo que castiga la ley también es el quebrantamiento del deber de fidelidad que tiene el sujeto con respecto a otras personas. Y este quebrantamiento de la fidelidad que debe tener es la que provoca justamente el perjuicio en el sujeto pasivo. El sujeto activo, ya se darán cuenta ustedes cuando le leí, requiere que exista una designación anterior. ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes fíjense que la ley nos está hablando de que este sujeto debe haber sido designado por disposición de la ley. O sea, una ley determina, usted va a cumplir determinado rol o función. O ese rol o función lo determina la autoridad. O un acto jurídico, o sea, una relación jurídica que determina que esta persona va a cumplir determinada función. ¿Estas funciones cuáles son? Estas funciones son el manejo, administración o cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos. O sea, este sujeto, por alguna de estas opciones, por la ley, por la autoridad o por un contrato, un acto jurídico, se le otorgó la posibilidad de administrar, tener el manejo, el cuidado de bienes o intereses. ¿De él? No, de otras personas. Imagínense, por ejemplo, un gerente de una empresa que tiene a su cargo que el manejo, la administración, el cuidado de esa empresa. Toma decisiones sobre qué es lo que va a comprar, va a vender, qué bienes va a disponer, cuáles va a administrar, qué contratos va a realizar. De esa manera, ¿son bienes de él? No, no son bienes de él. Él lo está administrando, lo está cuidando. Bien. Cuando tiene el cuidado, la administración, el manejo de esos bienes, ¿qué hace? Maniobras tendientes a provocar, ¿para quién? Para él mismo o para terceras personas, un lucro indebido. O sea, obtiene un rédito,
una ganancia producto de el mal manejo, el mal manejo de la administración o el cuidado de esos bienes. Un lucro indebido. Indebido, o sea, te lo está diciendo la palabra. El administrador, el gerente, quien tenga el manejo de los bienes, tiene y es su función lograr un lucro, que la empresa gane. Pero el lucro es indebido. ¿Por qué? Porque está destinado a sus arcas personales o las de una tercera persona. En este caso también se da el delito, aunque el sujeto activo no haya logrado un beneficio, un lucro, pero haya provocado un daño. Daño, se entiende, un daño a los intereses de la persona a la cual se administra o se manejan esos bienes. Y después está, y termina el artículo, con la forma comisiva. ¿Cómo debe realizarse estas maniobras, estos engaños, para que encuadren dentro del tipo penal? Dice, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos. Entonces, fíjense ustedes que esta persona tiene en sus funciones deberes que cumplir. Esos deberes están en una sociedad, en el estatuto, o están en la ley, están en la función que van a cumplir, tiene deberes. Viola esos deberes, no los cumple esos deberes. ¿Con qué fin? De lograr lo que habíamos dicho antes, el lucro indebido, provocar un daño. ¿Y cuál es la otra forma también establecida en la ley? Que obligare abusivamente al titular de estos. Obligar abusivamente te está refiriendo a que esta persona, el administrador que maneja los bienes, está haciendo que el titular, el sujeto pasivo, en este caso la empresa o la persona física pero titular de los bienes, se comprometa, se obligue en demasía, más de lo debido. Sin necesidad, obviamente. Para determinar. Este delito es bastante complejo, por eso cuando se dan situaciones como la de la llamada administración fraudulenta o administración infiel, es muy importante en el proceso que se lleve adelante todo lo que son las pericias contables. ¿Por qué? Para determinar efectivamente, primero, si esta persona tenía el manejo, administración de esos bienes. Dos, si efectivamente cumplió con sus funciones. ¿Cuáles eran las funciones que le encomendaba el estatuto, en caso de que se trate de una persona jurídica, o la ley, o una autoridad? ¿Dónde está enmarcado? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cómo debe esta persona actuar? Para ver si efectivamente no lo hizo, violó esos derechos. Y a través de esa violación le provocó en forma directa un perjuicio a la empresa, un perjuicio o un daño. O la otra posibilidad es que lo haya obligado. El daño va a venir seguro. ¿Por qué? Porque se obligó a mucho más de lo que realmente era necesario. Por eso es fundamental en estos procesos las pericias contables para determinar toda esta serie de manejos económicos, muchas veces muy enredados, y poder determinar si estaba dentro del marco de las funciones. Fíjense que lo que castiga acá la ley no es que esta persona haya sido negligente
o le haya salido mal un negocio, porque eso le puede pasar a cualquiera, que sea un mal administrador. ¿eh? Ustedes ven a personas que no tienen mucha idea de cómo llevar adelante los números de ahí, se meten a administrar en un consorcio de propiedad, por ejemplo, ¿eh? Y hacen unos líos bárbaros. A ver, no están castigando a estas personas que son negligentes, que no tienen el deber de cuidado o que son a lo mejor muy quieren realizar negocios rápidos y piensan que son muy hábiles y en realidad no entienden mucho de qué estamos hablando. No, acá estamos hablando es un delito doloso, ya vamos a decir, lo estamos diciendo en este momento, es un delito doloso y como delito doloso requiere que se den todas estas situaciones, el conocimiento y voluntad de estar ¿qué? Abusando, perjudicando, dañando, y con la intención de hacer esas conductas a quien lleva adelante la administración o manejo o cuidado de los bienes contra los intereses de la otra persona, sea una persona física o una persona jurídica. Cuando se consuma el perjuicio patrimonial, como en estos delitos, cuando efectivamente las maniobras que llevan provocan o el perjuicio patrimonial o el daño en los intereses y los bienes confiados a ese sujeto.